Al ser encarcelado por sus métodos de atrapar criminales, un ex detective escapa de prisión, lo que los lleva a sucesos con personas secuestradas y moridas, asesinos en serie, intriga, pero sobre todo, atrapar a un homicida que causa terror en las calles de Londres. Hoy con el Resuminator, Luther, cae la noche. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Un asesino en serie ha estado matando varias personas en la ciudad y una de aquellas víctimas es Callum, quien recibe una llamada mientras realiza su camello. Va al lugar indicado por órdenes del sujeto desconocido en la llamada. Al llegar al sitio se topa con un accidente de tránsito. El mijo alerta a los chapas e informa sobre el accidente. Observa un motociclista caído y una mujer dentro del auto, quienes serían los involucrados. Sin embargo, el motociclista se levanta y ataca a Callum. Desde allí no sabemos más del pana. En la mañana siguiente informan al detective John Luther, el cual es el mismo actor que protagonizó la película Más allá de la montaña, y si quieren ver el resumen, pues aquí arriba les dejaré un banner. ¡Está bien! Bueno, el mijo llega a la escena de los hechos, enterándose de la desaparición del adolescente. Asimismo, la mujer dentro del vehículo habría desaparecido hace 7 años atrás, y si eso no fuera poco, todo ese tiempo estuvo congelada. Lo que los chapas no saben es cómo Callum llegó a ese lugar, o el motivo de ir justamente allí. Luego la madre de Callum, Corinne, compromete a Luther a encontrar a su hijo a como de lugar. En aquella escena vemos a este sujeto, David, quien trata de hundir al detective y llevarlo a la cárcel, lo cual lo termina logrando gracias a un expediente lleno de acusaciones, así como delitos de allanamiento sin permiso, intimidación de sospechosos, manipulación y sobornos, razón suficiente para considerar que Luther tomó la justicia por su propia mano. No tuve opción. Es detenido y llevado a una cárcel de máxima seguridad, y ya con eso David dice que es momento de empezar todo, lo que me pareció algo sospechoso. Sospechoso, ¿no les parece? Y pilas con el personaje X que entregó el expediente. Está bien. 7 meses después, Luther no la tenía muy fácil dentro de las rejas, y adentro todos los convictos lo trataban casi algo mal. En otra escena, la madre de Callum, Corinne, recibe una llamada de su hijo, pues el joven dio su ubicación, pero lo único que encuentra son varios cuerpos colgados junto al de su hijo, quien ya había ido con San Pedro, y debajo de los moridos múltiples celares. En ese momento, uno de los teléfonos se enciende y termina quemando todo a su alrededor. Además, el hombre responsable del acto estuvo observando todo desde afuera para luego acercarse con una especie de máscara digital, asustando a la ruca. Horas después conocemos a la detective Rain, quien ahora será la encargada del caso. Deduce el modus operandi del criminal. De igual manera, no saben cómo pudo lograr guardar los cuerpos durante mucho tiempo. Considera que debe tener full billullo para planear este tipo de actos. Con eso dicho, la idea es encontrar un patrón común entre las víctimas y de tal manera poder capturar al loquillo. Luther recibe una carta y en ella una frecuencia de radio donde se puede escuchar la voz de Callum y la del criminal, quien dice conocerlo. David podría ser el asesino ya que él fue quien lo metió a la cana. Luego uno de los guardias llega e informa que tiene una visita, quien resultó ser Corinne, y solo vino a reclamar al ex detective, y lo más raro fue que David la llevó a realizar aquella visita. Encuentro esto misterioso. Luego el mijo realiza una llamada a la detective Rain con un celular que tenía escondido para informar que el homicida estaría a punto de cometer otro acto criminal, pero la nena no quiere saber nada de Luther y mucho menos recibir un consejo del pana, por lo que termina colgando. Igualmente ordena que le quiten el móvil, hace la última llamada a un amigo y pedir ayuda para poder escapar de la cana. Llegan los uniformados y le quitan su celular. Horas después empieza el plan de escape con ayuda de 2 oficiales, los cuales lo ayudarán, advirtiendo que si no funciona Luther podría ir con San Pedro. Entonces el plan inicia dejando a varios moridos al paso, y por todo lo ocurrido transfieren a Luther a otra prisión, y es ahí cuando su amigo entra en escena, logrando el escape con éxito. Van hacia un lugar X, donde el mijo se despide, sin antes dejar un auto y un radio especial de los chapas, mencionando que si encuentra al culpable, que lo golpee duro por su parte. Luego Rain también se entera del escape de Luther. Por otro lado, David visita a esta mujer con quemaduras muy graves y al parecer es su esposa. Allí el pana comenta que declarará al mundo su próxima loquidea y así sabrán su nueva jugada. Me pregunto qué será. Más tarde, Luther encuentra la ubicación desde donde se realizó la transmisión de radio, gracias a esta cosa de los chapas. Asimismo, Rain pide ayuda a Martín, un ex compa de Luther, y con su ayuda también encuentran la ubicación del punto de transmisión. Luther, por su parte, somete a uno de los hombres que se encontraba allí, quien dice que el transmisor llegó por mensajería y con un escrito que
decía que debe hacer funcionar el aparato por 24 horas. Además, el pana comenta que había estado en contacto con el remitente a través de la red, puesto que compartían algunos gustos similares. No obstante, nunca logró conocer al sujeto. Es más, se había hecho pasar por Callum y este mijo habría golpeado al joven y David había grabado todo el acto. Además, dice que no pudo identificar al sujeto que estaba detrás de todo. Entrega un móvil con el cual se ponía en contacto con ese mijo. En eso llegan los chapas, pero Luther ya logró salir de allí. Luego vemos a David y este pelón con quien planean algo macabro. También se puede ver que varias personas están secuestradas. Asimismo, otro mijo busca nuevos perfiles a través de la red, seleccionando personas que estuvieron viendo X videos. ¿Qué? Mientras tanto, Luther y Martín hablan por el teléfono y el mijo pide rastrear un número y dar con el homicida. El ruco acepta, también convence a Rain de identificar la dirección. Como la nena también accedió, los lleva a un punto exacto donde varias personas amarradas con una cámara están obligadas a hacer la automorición. El plan de los chapas es que Luther identifique al malo para luego atrapar también a él, y a través de una llamada logra identificar a David. Pero el pana dice que todo está a punto de iniciar y los mijos amarrados en las azoteas de los edificios empiezan a caer uno por uno, causando un caos total en aquel sitio. Los chapas llegan amenazando con disparar a Luther y al criminal, pero en un segundo de distracción, David logra escapar. Luther lo persigue dentro de los túneles del tren, para luego darse de puñetes mano a mano. Llega un uniformado, pero el pendejín, en vez de detener al criminal, golpea a Luther y David logra escapar. Pero como sabe que la cagó, también dejan ir al mijo. Ahora, ¿recuerdan los expedientes que llevaron a la cárcel a Luther? Pues nos revelan que este detective está involucrado con el criminal, ya que estaba siendo amenazado. En ese momento, Martin como que empieza a sospechar del guambrillo, porque andaba medio nervioso. David y el pelón manejaban una página web con un contexto de compartir videos en vivo, mandando a las personas secuestradas con San Pedro. Además, existían varios usuarios registrados para ver todo el contenido existente dentro de la misma. Luther llama a Rain y cuenta que llegó a la conclusión de que el asesino selecciona a las víctimas para luego atraerlas por medio de amenazas, puesto que los seleccionados tienen secretos oscuros que no quieren que sean expuestos ante la sociedad, y peor dentro de su círculo social. Los chapas en el transcurso de la llamada estaban identificando su ubicación y el detective cómplice sabe el lugar exacto de Luther. Como el pana es más pila, saben que lo están rastreando y por esa razón elimina el celular. Hiciste lo correcto, Bob. Ahora, la próxima en ser secuestrada por David es la hija de la detective Rain. El pana la acecha para luego poder raptarla. Por otro lado, Luther va a la casa de la madre de Callum. ¿Recuerdan que David fue quien la llevó de visita cuando el ex detective estaba en la cárcel? Pues la nena podría conocer al criminal. Corinne dice que conoció recientemente a Tommy en una casa de apoyo. Por supuesto, aquel nombre era falso. El pana se había metido de lleno en la vida de la mujer. Además, ella aún no cree que podría ser él. De igual forma, los chapas también encuentran aquel mismo patrón de David, quien actúa de la misma manera, pero cambiando su nombre, y lo más similar es que aquel sujeto cuenta la historia de que su esposa murió fatídico incendio, pues aquella mujer es la misma que vimos escenas atrás. Rain identifica a David en el sistema. Al saber que se demorará en el camello, llama a su hija, quien ya fue secuestrada, y por un mensaje lo termina confirmando. ¡Secuestraron al señor Salchicha! Secuestrar a la hija de la detective era el as bajo la manga del homicida, y para poder recuperar a su hija, la nena decide en ayudar al criminal por una amenaza con el fin de poner a un lado a Luther. Entonces Rain empieza a actuar de manera nerviosa, por ende a Martín lo envía a casa diciendo que aquel patrón que descubrieron no tiene validez y tampoco sentido, lo que le parece algo sospechoso a Martín. ¿Sospechoso no les parece? Con todo eso, Rain dice a Luther que ya sabe el nombre del criminal y lo cita en un lugar antes de ir en captura de David. Asimismo, debe colaborar y estar esposado para luego también ser llevado a prisión, pero como sabemos, la nena quiere entregar a Luther con el asesino y recuperar a su hija. No obstante, Luther decide escoger un lugar, el cual es un restaurante. Allí la detective revela el nombre del malo y también cuenta lo sucedido con su esposa. Entonces la nena los lleva hacia su auto, allí le ponen la cajuela, pero luego mejor lo piensa bien y realizan un plan. De esa manera van con la esposa de David, quien dice dónde podría estar su esposo. Bueno, al parecer en estos secuestros estarían involucrados más de una persona. Asimismo, el loquín dice al chapa cómplice que mande con San Pedro a su esposa, pero Luther ya había dado aviso a Martín, quienes lo descubren infraganti, y como ya no tiene salida, se inyecta el veneno. ¡Miren! ¡Se murió! Al día siguiente llegan a la casa mencionada por la esposa de David. Allí vemos varios cuerpos dentro de una laguna congelada, pero lamentablemente la hija de Rain ya se había ido con San Pedro. La nena se pone muy sad y quiere estar sola. Luther sale de la habitación. Mientras la nena llora por la pérdida de su hija, se da cuenta que no es ella.
¿Cómo que no? Allí aparece el pelón, quien la asfixia hasta el punto de dejarla inconsciente. Por otro lado, Luther es atacado y capturado por David. En las horas siguientes, los protagonistas son sometidos a aquel show en línea, donde podemos ver a Luther, Rain y a su hija. David obliga a Rain a apuñalar a Luther y así poder salvar a su hija. Los internautas observan todo el acto, luego le toca el turno de atacar a Rain y Luther se abstiene de agredirla y menciona que la esposa de David está viva. Además, los chapas ya saben la ubicación de este lugar y están prontos en llegar. Al escuchar eso, los usuarios empiezan a desconectarse. Es más, el mijo empieza a decir todos los aspectos negativos de David y no tiene más opción que escapar. Luther logra ir tras él, mientras Rain, su hija y el pelón quedan atrapados dentro de la habitación con un eminente final de morir calcinados. Pero gracias a la ayuda de Luther pudieron salir de ese lugar casi sin ningún rasguño. Qué suerte tienen algunos. Por otra parte, estos dos mijos se enfrentan dentro del coche hasta el punto de caer en el lago congelado. Por el enfrentamiento, David termina yendo con San Pedro. Se murió. Luther queda inconsciente, sin antes ver varios cuerpos flotando dentro de aquellas aguas, para horas después ser rescatado y finalmente ser detenido. Fin. Bueno, la verdad no los llevaron a prisión, ya que al lograr atrapar al homicida le ofrecen un nuevo trabajo y así no quedar tras las rejas. Además, al parecer Martin tuvo mucho que ver en esa diligencia. Por cierto, este film es la continuación de una serie televisiva, la cual no he visto, pero me imagino que debe ser similar. Like y comenta. Hasta la vista, baby.